soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaure a tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor al permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos, como cada ocasión que nos permites compartirte un poco de la palabra del Señor, tu vida pueda ser edificada, pueda ser bendecida y que esta palabra pueda ser lumbrera a tu camino y pueda fortalecer tu fe. Estamos hablando de hombres y mujeres de fe que aparecen en Hebreos capítulo 11. Los capítulos anteriores hablábamos de la fe de Abel y de la fe de Enoc. Y en ese contexto, Hebreos 11:6 dice así: porque sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Mira qué interesante versículo, qué interesante principio encontramos aquí. Sin fe no podemos agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe. Míralo bien. Si yo creo que Dios existe, entonces tengo fe en Él. Y por lo tanto, mi vida, mi conducta, mis acciones, mis palabras, mis comportamientos van a ser de tal forma que agraden a un Dios que no puedo ver, pero que creo que existe. De manera que si yo no creo que Él existe o no esté seguro de su existencia, bueno, mis comportamientos, mis conductas, mis palabras y acciones lo demostrarán. Esto debe llevarnos a evaluar qué tanta fe real hay en nosotros. ¿Una fe genuina o una creencia solamente? Porque cuando es una fe genuina, mira, sin importar quién me esté viendo humanamente hablando, entiendo que hay unos ojos que me ven, entiendo que hay alguien a quien tengo que agradar. Porque este pasaje dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador. O sea que hay una recompensa. Hay bendiciones, hay promesas que se desatan sobre nuestra vida cuando creemos en Dios. Y cuando creemos en Dios, entonces viviremos de tal forma que le agradaremos en todos nuestros caminos. Continuando con la lectura de Hebreos capítulo 11, encontramos la vida de Noé. Aquí viene otro personaje de fe llamado Noé. Y dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, por lo menos encontramos 4 cosas que debemos resaltar en el testimonio de Noé. ¿Has escuchado hablar de la historia de Noé? Un hombre que construyó un gran barco, donde metió parejas de animales para sobrevivir en el diluvio. Bueno, aquí se nos habla de este hombre como un héroe de la fe. Y en primera instancia, habla de que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca. Esto habla de que Noé creyó en el mensaje de Dios. Dios le estaba advirtiendo acerca de un diluvio que destruiría toda la tierra a causa de la maldad. En Génesis capítulo 6 leemos que la maldad empezó a multiplicarse y el pensamiento del hombre era de continuo el mal y el mal y el mal, y Dios tuvo que poner un alto. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios encontró a Noé un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre justo en medio de una generación que corría hacia la maldad. Imagínate, lo iba contracorriente. Así como también veíamos que Enoc iba contracorriente en su generación, también a Noé le tocó caminar contracorriente. Mientras todos corrían de continuo al mal, mientras todos corrían a hacer su propia voluntad, este hombre, junto con su familia, se mantenía en un camino de rectitud, se mantenía en un camino que agradaba a Dios, se mantenía en un camino congruente con su fe. Y la palabra nos enseña que Dios encontró a Noé en medio de esa generación. Y entonces a Noé le advirtió acerca de lo que venía. Y yo quiero que veas este cuadro. Todavía no había un registro en la historia acerca de que un diluvio llegara a la tierra. No había un antecedente de una catástrofe de esta naturaleza. Sin embargo, cuando Dios le dijo a Noé, prepárate porque viene un diluvio, entonces dice la palabra que Noé creyó en ese mensaje. ¿Sabes que la palabra de Dios está llena de promesas? Por ejemplo, la Biblia dice que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido a corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto habla de cosas que todavía no hemos visto. Noé fue advertido de cosas que todavía no ocurrían. De igual forma hay promesas, hay cosas que Dios quiere traer a nuestra vida que no las hemos visto, que no las hemos visto en nuestros padres, ni en nuestros abuelos, que no las hemos visto en el contexto en el que nos rodeamos, pero que Dios tiene para nosotros. Y esto va a demandar fe. Y cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios
y lo creemos en nuestro corazón, entonces caminamos en dirección a donde Dios desea que caminemos. Porque este pasaje que te acabo de mencionar, de las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces yo necesito amar a Dios para poder ver esas cosas que todavía no he visto. Necesito entregarle mi corazón a Dios en este momento para poder ver hecha una realidad esas promesas que Dios tiene para mi vida y para mi familia. Pero el hecho de que yo hoy tome una decisión de amar a Dios, que hoy tome una decisión de poner en primer lugar a Dios, va a demandar fe. Va a demandar que yo crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso Jesús resumió los mandamientos en dos sencillos mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así se resumen la ley y los profetas. Amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Ponerlo en primer lugar. ¿Qué significa amar a Dios? Darle el lugar de prominencia en nuestra vida. Que no sea una creencia entre muchas creencias que tenemos. Que no sea una opción que buscamos cuando el agua nos está llegando al cuello. Que no sea la última puerta que tocamos, sino que verdaderamente Él se vuelva al centro de nuestra vida. Que todo lo que hagamos sea algo que le agrade a Él. Que todo lo que hablemos sea algo que le agrade a Él. Que nuestras conductas, nuestras decisiones siempre sean pasadas por el filtro de que si esto agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y esto, mis amados, va a demandar fe. Va a demandar fe. Porque en ocasiones vas a tener que decidir entre hacer lo que tus amigos dicen, entre hacer lo que la gente dice o hacer lo que Dios dice. Cuando a Noé se le reveló esto, entonces él creyó y con temor preparó el arca. Ahora déjame hablarte de este segundo punto que aparece en este pasaje, porque dice que con temor preparó el arca. No había carpinterías, no había ferreterías, no había un sindicato de carpinteros, y no hay un antecedente en ese contexto de que Noé fuera carpintero. Esto nos enseña que entonces Noé tenía que ir y cortar los árboles, y tenía que preparar la madera, y tenía que ponerle todo lo necesario para poder darle forma a un arca de una proporción extraordinaria, unas dimensiones sorprendentes, porque debería meter allí parejas de animales. Este arca estaba preparada para la gente que creyera en el mensaje, pero nadie creyó en el mensaje. Pero el desafío de Noé fue construir un arca. Y yo quiero imaginarme que Noé empezó a construir el arca en el patio de su casa o en el terreno cercano a su casa. Lo hizo seguramente no en el mar, sino en el patio o en terreno plano, porque tenía que edificarlo, tenía que levantarlo y empezó sus maniobras en ese lugar. Probablemente esto provocó la burla de mucha gente. Probablemente la gente empezó a cuestionar si Noé estaba cuerdo, porque hacer un barco en la casa o en el patio de tu casa o en el terreno de tu casa, esto es de locos. Yo me imagino que la gente empezó a presionarlo para que dejara de construir, empezó a oponerse ante tal locura. Sin embargo, este hombre, convencido de que Dios le había mostrado lo que venía, convencido de que Dios le había dicho que construyera el arca, este hombre se dispuso a invertir su vida en construir esta arca. Cuando uno va al libro de Génesis se da cuenta que fueron muchos años de inversión. Sus hijos crecieron, sus hijos se involucraron, sus hijos se casaron y fueron partícipes de la edificación de esta arca. Era un proyecto loco, era un proyecto extravagante, era un proyecto fuera de serie, un proyecto no común, una tarea que iba a implicar que Noé invirtiera la mayor parte de su tiempo en levantar esa arca, en construir esa arca. ¿Por qué lo hizo? Este pasaje nos dice que fue por fe. Nos dice que fue porque creyó en el mensaje que Dios le estaba dando.
Y tal vez contextualizándolo a nuestra vida, podríamos decir que hay promesas de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestros hijos. Hay un propósito de Dios para nuestra vida, el cual va a requerir fe para que nosotros edifiquemos nuestra familia de acuerdo al diseño de Dios. El diseño de la familia está aquí en la palabra. Dios es un Dios de diseños y cuando nosotros caminamos en el diseño divino, nos va a ir bien. Así como a Noé le dieron un diseño del arca, cuando vamos a Génesis, encontramos las medidas, la altura, el tipo de madera, cómo habría que cubrir esa madera, cómo habría de hacer la puerta, la ventana en la parte de arriba. Todas las características eran parte de un diseño que Dios le dio a Noé. Se lo reveló. No había un plano, no le llegó un arquitecto, sino que le vino a su espíritu. Le llegó como una idea. Le llegó la revelación de cómo hacer esa arca. Y él la construyó así. Y la Biblia nos enseña que él y su familia fueron librados. De igual forma, nuestra familia tiene un diseño. El matrimonio tiene un diseño. Si Dios creó el matrimonio, si Dios creó la familia, Él es quien puede hacer funcionar el matrimonio. Él es quien puede hacer funcionar la familia. Pero necesitamos ir al diseño. En nuestros días, la serpiente astuta que es Satanás, siembra su propia ideología, siembra su propia doctrina, siembra sus propios conceptos del matrimonio, de la familia, y es donde la gente se encuentra en una disyuntiva: seguir el diseño eterno de Dios o seguir las opciones de diseño que la serpiente antigua propone. Nos vamos a la palabra y nos damos cuenta que el diseño de la serpiente no funciona. El diseño de la serpiente trae ruina, trae caos, trae desorden, trae pérdida, trae muerte, pero el diseño de Dios trae vida. El diseño de Dios trasciende. El diseño de Dios traspasa generaciones. El diseño de Dios deja legado a los que vienen detrás de nosotros. Pero todo esto implica hacerlo por medio de la fe. Necesitamos creer que Dios existe, necesitamos creer en su palabra, en sus diseños, y necesitamos creer en los galardones o recompensas que vienen a nuestra vida por causa de obedecer o llevar a cabo el diseño de Dios. La tercera cosa que vemos aquí es que en esta arca fue salvo él y su casa. Fue salvo él y su familia. Esto me muestra que los proyectos de Dios son proyectos de familia. Los proyectos de Dios son proyectos de generaciones. Los proyectos de Dios tienen que ver con las personas. Tú eres un proyecto de Dios. Yo soy un proyecto de Dios. Tu huella dactilar y mi huella dactilar nos muestra que hay diferencias que nos pueden identificar. Estas huellas pueden identificar nuestras diferencias y podemos ver que todos los habitantes del mundo tienen su propia huella dactilar, que aunque es parecida, tiene ciertas diferencias donde podemos notar que somos un proyecto de Dios. Somos un proyecto único de Dios. Es como para entrar a un lugar donde te piden la huella dactilar, pones la huella dactilar y se te abre una puerta. De igual forma hay un diseño de parte de Dios para tu vida. Y en ese diseño que Dios ha preparado para ti, es para bendecirte, es para edificarte, es para cumplir propósito, pero esto va a requerir fe. Creer que Dios tiene un plan contigo. Creer que Dios tiene propósito contigo. Creer que Dios tiene un diseño para ti. No sé si en este momento te encuentres desorientado, no hayas qué carrera estudiar, no hayas con quién casarte, no hayas a qué dedicarte. Pareciera que estás desorientado y no tienes rumbo tu vida. Bueno, déjame decirte que hay un diseño de Dios para ti. Y esto implica una búsqueda. Esto implica un acercamiento a Dios. Esto implica un despertar espiritual. Y cuando viene ese despertar espiritual, entonces se te revela diseño, se te revela propósito, porque hay planes de Dios para bendecirte. En Génesis capítulo 12, leemos que Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, porque haré de ti una nación grande. Tengo un proyecto contigo. Tienes que dejar un diseño viejo para tomar un diseño que yo tengo para ti.
Y entonces Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, la herencia, la casa de sus padres, para ir en pos del diseño de familia, del diseño de nación que Dios quería mostrarle. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Engrandeceré tu nombre, también le dijo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí dice que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a través de la simiente de Abraham. Y déjame aclararte que la simiente de Abraham no se refiere a los israelitas, no se refiere a los judíos, sino que se refiere a Cristo. Eso lo explica el apóstol Pablo, donde señala que cuando Dios dice tu simiente, en tu simiente serán benditas, se refiere a Cristo. Por medio de Cristo nosotros somos bendecidos. Por medio de Cristo nosotros accesamos a la gracia. Por medio de Cristo nosotros podemos tener acceso al propósito de Dios para nuestra vida. Por medio de Cristo podemos construir esa arca, esa figura del arca, este proyecto de Dios con nosotros, en el que no solamente nosotros, sino que nuestra familia, así como la familia de Noé fue salva, también nuestra familia será salva. Por último, dice que debido a esto fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. Hay una herencia para ti y para mí de parte del Padre. Hay una promesa de bendición de parte de Dios para nuestra vida, pero aquí este pasaje nos dice que la forma de obtener esa herencia es a través de la fe. Por eso leemos en Romanos la importancia de ser hijos, porque los hijos heredan, los esclavos no heredan, y todos podemos llegar a ser hijos a través de Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate bien, el hecho de ser hijo de Dios no es producto de una doctrina, no es producto de que si yo me considero hijo o no, no es un asunto de lo que la gente opine, de que todos somos hijos de Dios. La Biblia asegura, el diseño de Dios dice que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo que solo a través de Él y por medio de Él podemos llegar a Dios y creemos, estos dos elementos, mira, demandan fe. Para entrar a la dimensión de hijos necesitamos fe. Y Romanos dice que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. La forma en que podemos conocer esas promesas, alcanzar esas cosas que no hemos visto, ni hemos escuchado, ni nos hemos imaginado, es a través de Cristo, pero por medio de la fe. Y hoy es un buen día para tener un despertar en la fe. Hoy es un buen día para abrir nuestros ojos y ver hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Ver el historial de nuestra vida. Los últimos 5 años de mi vida he estado dando vueltas en círculo. Es tiempo de abrir nuestros ojos y romper este ciclo para caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Caminar hacia lo que todavía no hemos visto, pero que Dios quiere hacer. A lo que todavía no hemos tocado, pero que Dios ya tiene para nosotros. A obtener aquello que Dios preparó para nuestra vida, pero que todavía no podemos abrazar o tan siquiera imaginar. Por eso ahí donde te encuentras, quiero pedirte que cierres tus ojos. Y ahí donde tú estás, puedes entrar en comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Por eso quiero pedirte que repitas esta oración. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que abras mis ojos espirituales y que toques mi corazón. Yo reconozco que necesito un despertar espiritual. Yo reconozco que necesito florecer en la fe. Yo reconozco que necesito conocerte a plenitud. No como una religión, sino como el Padre que me ama, el Dios eterno. Por eso en este momento te pido que perdones mis pecados, te pido que entres a mi vida y que traigas un despertar a mi espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Yo creo que si hiciste esta oración con todo tu corazón, hoy comienzas una nueva vida. Hoy inicias una vida de fe. Por eso quiero animarte a que escanees el código QR que aparece aquí en pantalla para que puedas conectarte con nuestro equipo y podamos hacerte llegar un libro de manera gratuita para que puedas comenzar a dar tus primeros pasos en la fe. Y a la vez quiero invitarte para que asistas a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. La entrada es libre, ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.